Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles nuevamente aquí en Sin embargo al aire. Yo soy Sandra Lorenzano y mi colaboración de hoy se llama Cuando vivo me olvido de escribir. Ojalá les guste. Dice así. Les cuento que hace apenas unos días, el 23 de noviembre, se celebró un aniversario más del nacimiento de una de las más importantes escritoras mexicanas y sin duda una de mis favoritas, Josefina Vicens. Nacida en 1911 en Villahermosa, Tabasco, cuando le preguntaban ¿cuál es tu tierra?, respondía como Carlos Pellicer, dirán mi agua, haciendo referencia evidentemente a la geografía tabasqueña. Murió en 1988 y ojalá fuera hoy más leída. Sus dos únicas novelas, El libro vacío y Los años falsos, son maravillosas lecciones de escritura. Me gustaría empezar no por estos libros, de los que hablaré al ratito, sino por su paso por el mundo del cine, donde escribió más de 80 guiones, de los cuales 20 fueron llevados a la pantalla. Solía decir que de todos ellos, sus favoritos eran tres. Las señoritas Vivanco, de 1959, basado en una historia original nada menos que de Elena Garro y Juan de la Cabada, otros dos grandes escritores mexicanos. La segunda, Renuncia por motivos de salud, de 1975, guión con el que ganó el Ariel, y Los perros de Dios, de 1979, que además del Ariel fue premiado con dos importantes reconocimientos, la Diosa de Plata y el Heraldo. Sobre esta última película, Los perros de Dios, protagonizada por Elena Rojo y Meche Carreño, le confesó a Elena Poniatowska en una entrevista de 1982, es el guión que sí siento mío, mío. Les invito a que me acompañen a ver el comienzo de Los perros de Dios, uno de los comienzos más transgresores del cine mexicano. En una escena de tono fársico, la protagonista escapa de las ataduras que quieren imponerle las buenas conciencias de la sociedad, encabezadas por la familia y la iglesia. Con una risa desafiante, corre por el campo perseguida por los representantes de la tradición y llega ni más ni menos que a una cama, allí en medio de la nada. Entre carcajadas, se deshace de la parte de abajo del vestido mientras baila y se acaricia y recibe así a un grupo de motociclistas que enganchan la cama con unas cuerdas y la van jalando hasta llevársela. En la siguiente escena vemos ahí mismo los ataúdes de la madre, el padre y el novio recibiendo la bendición del cura. La película la pueden ver completa en YouTube si les interesa. Es una escena, esta del comienzo, que recuerda mucho al cine de Luis Buñuel. ¿Cómo no pensar, por ejemplo, en El discreto encanto de la burguesía o en Viridiana? No olvidemos que Josefina Vicens fue muy cercana a los dos guionistas principales que colaboraron durante los años mexicanos de Buñuel, Luis Alcoriza y Julio Alejandro. Vuelvo a esta película, Los perros de Dios, y a esa primera escena de la mujer que huye, divertida y burlona del matrimonio, para pensar en el modo en que la propia Vicens huyó a lo largo de toda su vida de los convencionalismos que pretendían encasillarla, encorsetarla y etiquetarla. Ya desde niña, cuando confiesa, a pesar de ser muy buena alumna, que se portaba mal. La cito, escuchen lo que cuenta. Me portaba mal en la escuela. Siempre me he portado mal. Esa es la verdad. Bueno, según que calculen, es mal o bien. Para mi mamá me portaba muy mal. Cuando gané el concurso de balero de toda la cuadra, le gané al hijo del portero, a todos los de la cuadra, llegué a la casa pensando que me iban a hacer una fiesta o algo y les digo, gané el concurso de balero. Y me dice mi papá, tú acabarás en la cárcel. Y ese estribillo lo oí muchísimo tiempo en mi casa. Cuando después iba yo a las campañas políticas y esto y aquello, ay, mijita, tú acabarás en la cárcel. Este mismo desafío a los comportamientos socialmente aceptados es la marca de su vida. La Peque Vicens, como la llamaban, fue una mujer que vivió con libertad. Quizás esta fue su característica más importante.
Firmó como Pepe Faroles en su faceta de cronista taurina, imagínense, y como Diógenes García como articulista político. Vivió libremente también su opción sexual, primero con el matrimonio con su querido amigo José Ferrell, homosexual también él, con quien estuvo casada poco tiempo, y luego con su relación de pareja no oculta, aunque tampoco ventilada a los cuatro vientos, con la actriz Anita Blanche, con quien estuvo largos años. Su pasión era la escritura. Decía, escribo a todas horas. En el día, argumentos de cine y en la noche, lo mío. Sin embargo, esa pasión era dolorosa cuando escribía lo que llamaba lo suyo. Fíjense que cuando Emanuel Carballo le pidió que respondiera a las preguntas por qué escribo, para qué escribo y cómo escribo, ella lo hizo citando un párrafo de su novela El libro vacío, publicada en 1958. Dice así: mi mano no termina en los dedos. La vida, la circulación, la sangre se prolongan hasta el punto de mi pluma. En la frente siento un golpe caliente y acompasado. Por todo el cuerpo, desde que me preparo a escribir, se me esparce una alegría urgente, pero el placer de ese instante total, lleno de júbilo, de posibilidades y de fe en mí mismo, no logra enturbiarlo ni la desesperanza que me invade después. Y cierra diciendo, no me hagas esas preguntas, querido Manuel. He sufrido mucho al contestarte. Esa tensión entre angustia y deseo, entre placer y desesperanza, marcó todo su trabajo literario. Si la relación con la escritura era compleja y angustiante, el resto de su vida estuvo marcado por la plenitud, el entusiasmo, la fuerza y el compromiso permanente. Quizás por eso decía aquello de, cuando vivo, me olvido de escribir. Josefina Vicens fue al mismo tiempo cercana a los campesinos, cercana al trabajo político y muy amiga de los contemporáneos, de Francisco de la Maza, de Elías Nandino. Se movía en dos ambientes que a veces sentía como incompatibles, pero en uno y en otro había una presencia constante, el deseo de escribir. Siempre tuve la inquietud de escribir, decía, hasta que la obsesión me llevó a escribir el libro vacío, como en 5 años. Escribía un capítulo y lo metía en un baúl. Lo sacaba a los 3 meses y decía, qué cosas tan horribles, y volvía a empezar. No solo era autocrítica, sino también sentía insatisfacción. Ese libro ganó el premio Villaurrutia en 1958 y fue prologado por Octavio Paz. 24 años después, publicó su segunda novela, Los años falsos. En ella, la obsesión por la muerte y por el modo en que el hijo adolescente es obligado a sustituir al padre muerto en todos los ámbitos en que se movía, en su carrera política, en el hogar, hasta con la amante, reemplaza la obsesión por la escritura de la primera novela. Se trata de una historia que devela ni más ni menos que la falsedad que se oculta tras la imagen progresista del sistema político mexicano. Estamos hablando que el año de publicación fue 1982. Feliz cumpleaños entonces a la gran Josefina Vicens. Las y los invito a que celebremos con sus obras a esa niña que se portaba mal y a su maravillosa búsqueda de libertad. Mil gracias por haberme escuchado hoy. Si les gustó esta nota, por favor regálenme un like. Y recuerden que pueden suscribirse a Sin embargo al aire. No quiero despedirme sin antes agradecerles muchísimo los hermosos mensajes que me dejan aquí cada 2 semanas. Sus palabras me emocionan enormemente y le dan verdadero sentido a mi trabajo. De verdad, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima. Cuídense mucho. Chao.